Suiza es reconocido por ser un país muy rico y por ser hogar de las más grandes fortunas, y uno de los sectores generadores de esta riqueza es el bancario, el cual ha sido históricamente atractivo para millonarios, famosos y líderes políticos. Por eso las preguntas son estas: ¿cómo logró el sistema bancario suizo ser el favorito de los millonarios? ¿Y por qué se dice que en el presente la banca suiza está en declive? A pesar de ser un país pequeño y ubicado en todo el centro de Europa, Suiza no fue invadido ni se vio involucrado directamente durante las dos guerras mundiales que sufrió el continente europeo en el siglo XX. Y la mayoría coincide que la principal razón de esto es que Suiza siempre se mantuvo neutral en los conflictos, es decir, que no apoyaba abiertamente a un bando en particular. De modo que esta condición de neutralidad lo fue convirtiendo en un lugar muy atractivo para los capitales de otros países europeos. Dicho de otra forma, no había mejor lugar que Suiza para mantener seguro el dinero, pues era muy poco probable que sufriera las consecuencias de la guerra como sus vecinos o que se involucrara directamente en alguna de ellas. Pero la neutralidad no era la única ventaja que atraía dinero a los bancos suizos. A comienzos del siglo XX, algunos países europeos comenzaron a aumentar los impuestos para fortalecer el Estado central y financiar sus ejércitos. Por el contrario, Suiza mantuvo abajo los impuestos. Otro factor que explica el atractivo del sector bancario suizo es que desde hace muchos años los bancos de este país europeo se acostumbraron a ser muy reservados con los datos de sus clientes. Es decir, había cierto código de confidencialidad por parte de los bancos, como lo tienen por ejemplo los abogados o los médicos. Los suizos se tomaron tan en serio este código informal que se aprobó una ley federal sobre el secreto bancario en 1934, que convertía en un delito que los bancos revelaran información sobre sus clientes a gobiernos extranjeros. Algunos dicen que esta nueva ley se estableció con intenciones nobles, para evitar que los espías de la Alemania de esa época se apropiaran de los activos judíos en Suiza, o para prevenir que el régimen se diera cuenta de quienes se habían refugiado en Suiza para arremeter contra sus familiares en Alemania. Aun si esto es cierto, no se puede obviar que Suiza se vio fuertemente beneficiado durante la guerra. Resulta que Alemania e Italia tenían fuertes restricciones en los mercados internacionales, y de cierta manera Suiza fue un apoyo financiero para este líder y sus aliados por medio de préstamos. Además, como las monedas de estos dos países estaban sancionadas para compras internacionales, los bancos suizos les compraron oro a los alemanes e italianos con francos suizos, la cual era una moneda que sí podían utilizar más fácilmente. El secreto bancario siempre ha sido polémico, unos pocos lo defienden y otros intentan que se elimine. Suiza ha recibido permanente presión para eliminarlo, pero siempre había eludido las críticas por lo menos hasta el siglo XX, justificando que suprimir el secreto bancario va en contra de sus principios y leyes. Entonces, mantenerse neutrales y alejados de los conflictos unido a su secreto bancario atrajo un gran flujo de capitales a los bancos suizos y en parte es por eso que se ha transformado como un centro financiero internacional casi al nivel de Londres, París o Berlín. Ahora bien, el secreto bancario y la neutralidad fueron factores importantes para impulsar a la banca suiza, pero no son los únicos. Pensemos que si los clientes extranjeros deciden que sus activos personales no se gestionen en sus países de origen, sino en un banco de Suiza, dos buenas razones para hacerlo son la estabilidad política y monetaria, y Suiza ha ofrecido todo esto mejor que ningún otro desde hace más de 100 años. Desde 1848, Suiza y su sector bancario ha proporcionado en Europa una estabilidad que solo unos pocos países han podido gozar. En primer lugar, la estabilidad política genera un entorno favorable para la inversión y el capital extranjero. Por el contrario, un país caracterizado por los cambios repentinos en el poder, por la expropiación o por la incertidumbre de no garantizar la seguridad de los ahorros, desincentiva la llegada de capital extranjero. Suiza históricamente se ha negado a fortalecer su gobierno central, más bien ha preferido conservar y consolidar la autonomía de sus 26 cantones o territorios, de forma que el poder político está muy descentralizado, lo que quiere decir que es muy difícil que una sola persona, institución o territorio acumule mucho poder político. Este sistema balanceado se ha traducido en una alta estabilidad política. Tan importante parece ser este factor que los millonarios, inversionistas y demás clientes no buscan tanto una alta rentabilidad en Suiza, sino simplemente que sus ahorros estén seguros. Incluso las tasas de interés en Suiza son tan bajas que en algunas épocas han llegado a ser negativas. Aún así, el capital ha seguido llegando durante varias décadas. En segundo lugar, al igual que la estabilidad política, la estabilidad monetaria también juega un papel importante. El franco suizo es la moneda que menos ha perdido su valor desde mediados del siglo XX, y se podría decir que fue la moneda más fuerte entre otras monedas de la época, como el franco francés, la lira italiana o el dólar estadounidense. Esta gráfica muestra el poder de compra de diferentes monedas entre 1945 y 1990. Como se puede ver, el franco suizo ha sido la moneda que menos ha perdido valor. Es decir, una inversión a largo plazo en francos suizos ofrece una protección mucho mayor frente a la pérdida de valor que una inversión en cualquiera de las otras monedas del gráfico. Eso ha hecho de Suiza un país refugio donde los inversionistas grandes y pequeños pueden depositar su dinero con mayor confianza.
El franco suizo ha sido particularmente deseable cuando las crisis o las guerras generan inestabilidad en el resto del mundo, tal como sucedió en eventos como las dos guerras mundiales, la crisis coreana en 1950, la crisis del Suez en 1956, todos los acontecimientos durante la Guerra Fría y la crisis del petróleo en los 70s. Todos estos eventos provocaron la transferencia de importantes cantidades de dinero a los bancos suizos, y así es como Suiza ha protegido el capital de los ricos de Europa y de todo el mundo, y por eso es el preferido de los millonarios. Sin embargo, desde las últimas 2 décadas se dice que la banca suiza ya no es tan buena como antes y que está incluso en declive, no solo porque el secreto bancario ya no es tan estricto como antes, sino por varios escándalos en un sector que se había caracterizado por su prudencia y secretismo. Desde la segunda mitad del siglo XX, Suiza ha enfrentado la oposición de Estados Unidos respecto al secreto bancario. En esa época, el país norteamericano congeló los fondos suizos depositados en ese país y pedía revelar los detalles de los propietarios de las cuentas abiertas en los bancos suizos. Pero el país europeo evadió el tema otorgando préstamos muy baratos a Francia y el Reino Unido, aliados de Estados Unidos. Esta maniobra de distracción permitió mantener el secreto bancario y la privacidad de los clientes. En 2003, luego de una fuerte presión ahora por parte de la Unión Europea para que Suiza eliminara el secreto bancario, llevó a que este país implementara un impuesto del 35% sobre los ingresos por intereses generados en Suiza por los residentes en la Unión Europea, pero nuevamente logró mantener el secreto bancario. Además, le debía transferir un 75% de los ingresos obtenidos por estos impuestos a los países europeos. Pero ya en 2007 un denunciante expuso ante las autoridades norteamericanas cómo los bancos suizos ayudaban a los clientes estadounidenses a eludir impuestos. Esto dio lugar a años de litigios entre los bancos suizos y las autoridades de Estados Unidos que terminaron en millonarias multas. 85 bancos suizos pagaron más de 5.500 millones de dólares en multas. Además, finalmente el gobierno suizo tomó la decisión de intercambiar información bancaria con Estados Unidos, lo cual abrió la oportunidad para que los miembros de la Unión Europea iniciaran sus propias investigaciones. Esto sin duda afectó a la banca suiza por la incertidumbre generada en sus clientes y por el daño a su reputación y credibilidad. De hecho, entre 1996 y 2019 han desaparecido más de 200 bancos en Suiza. Toda esta presión internacional ha ido agotando esa ventaja comparativa de Suiza, y si bien es cierto que el secreto bancario ha sido aprovechado por capitales de dudosa procedencia, los demás países que no cuentan con esta ventaja han relacionado casi que directamente el secreto bancario con todo tipo de prácticas delictivas, ignorando obviamente los beneficios que un pequeño país como Suiza ha traído a la economía, como la preservación de capital en épocas de graves crisis económicas o políticas, o la competencia fiscal que puede generar un país como este a nivel internacional. Por ejemplo, Suecia impuso a finales de la década de 1970 un impuesto a la renta personal de hasta el 87%. Entonces, si desaparecen las ventajas que países como Suiza han aprovechado para competir por el capital extranjero, el resto del mundo no tendrá incentivos para ser eficiente en sus políticas fiscales y de gasto, y reaparecerán países que implementen impuestos tan altos como los de Suecia en el pasado. Esto parte de las ideas de descentralización fiscal del economista Charles T. Wood, que explica cómo las personas votan con los pies al desplazarse de un territorio a otro más afín con sus preferencias políticas. Cuando un ciudadano se desplaza de un territorio a otro, incentiva al territorio de origen a ser más eficiente en el manejo de los recursos y los impuestos, para evitar que tanto los ciudadanos como el capital migren a otros países. Pero si por el contrario estos países eliminan a su competencia, en este caso Suiza, entonces el capital no tiene a dónde ir y por lo tanto los políticos no tienen incentivos para ser más eficientes en la política fiscal. En fin, la banca suiza está en declive, pero todavía conserva hasta cierto punto su neutralidad, estabilidad económica y monetaria, por lo cual se espera que el capital seguirá llegando aunque cada vez en menor medida. Hasta acá este video, gracias por llegar al final y recuerda dejar tu opinión en los comentarios.